Ok. Vamos a cambiar, a entrar en lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Amado Padre de la Gloria, bendito, Creador del universo, del cielo y de la tierra. Señor, tú que nos formaste a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, hablo a tu presencia divina, Señor. Que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Señor, a cautivar lo que tienes para nosotros en este día. Porque tú eres, Señor, el dador de conocimiento y sabiduría. Por eso clamamos a ti, buscando esa esencia divina de tu gracia y tu bondad, de tu instrucción para nosotros tus hijos, para ser mejores instrumentos para gloria de tu nombre. Gracias, bendito Dios de gloria. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, lo declaramos hoy y siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. El domingo fue maravilloso, ¿verdad? Amén. Y tenemos que esperar más de eso. Tenemos que desear más de eso. Porque vamos a entrar en la dimensión espiritual y mantenernos ahí. Tenemos que entrar en esa dimensión en la cual sabemos de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es algo que tenemos que afirmar y afirmar y afirmar y afirmar y volverlo a afirmar. Porque en veces decimos que creemos, pero tenemos escasez de fe. Realmente hay áreas de nuestras vidas que tenemos escasez de fe. ¿Y por qué acontece eso? Porque somos seres terrenales que tenemos un ser espiritual que vive dentro de nosotros. Pero le damos más existencia a lo terrenal que a lo espiritual. Entonces tenemos que despertar la espiritualidad de Dios en nuestras vidas. El mensaje de esta noche se llama A la verdad. Y lo hice un poco diferente, en el sentido de que tenemos que venir qué es la verdad. Porque sabemos que la Escritura nos dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero no todos tenemos ese conocimiento de la verdad. Decimos que conocemos la verdad, decimos que hablamos la verdad, pero hay áreas en las vidas de cada uno de nosotros que tenemos que estudiar y analizar y descubrir la falsedad y traerlo a la verdad. Son 13 factores que puse y son los 13 factores que vamos a dialogar hoy. El primer factor que puse, ¿qué es la verdad en tu vida acerca de Jesús? Y muchas veces se nos hablamos de Jesús, platicamos de Jesús, conversamos de Jesús, leemos de Jesús, vemos de Jesús, estudiamos de Jesús, pero ¿qué es la verdad de Jesús para ti? Y si analizamos, la verdad que tenemos no es tan profunda como podríamos tener. La verdad que expresamos no es tan real como lo hablamos. Pero lo decimos según nosotros en nuestra conciencia, pero no en la divinidad de su gracia. Y vamos a Juan 8, versículo 28. ¿Lo tienen? Juan 8. 8, versículo 28.
Sí, es la única Maribel que está aquí. Yo no oí lo que usted dijo. Ok, por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Amén. Entendemos este versículo, lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero aquí está diciendo Jesús, yo no hablo, yo no hago, sino lo que mi Padre me ha enseñado. Entonces, si Jesús está hablando y estamos hablando, ¿cuál es la verdad de Jesús en nosotros? ¿Cuál es la verdad de Jesús en mí? ¿Cuál es la verdad de Jesús en mi vida? ¿Cuál es la verdad de Jesús en mi trabajo? ¿Cuál es la verdad de Jesús en donde quiera que yo estoy? ¿Cuál es la verdad? Y Jesús mismo hablando les dice, ¿saben qué? Yo no hablo, no hago, no me muevo, sino hago lo que vi y oí a mi Padre hacer. Entonces tenemos ese contexto de Jesús en nosotros, de que realmente no hablamos, no hacemos y no actuamos a menos de que sea Él quien nos está guiando, a menos de que sea Él lo que hemos estudiado, a menos de que sea Él lo que hemos ingerido, lo que nos está trayendo a fortalecer más la esencia de Jesús en la vida de nosotros. En cambio decimos, no, pues Jesús es mi Salvador. Podemos agarrar una rueda del barco y decir, esta es mi salvavidas, porque mientras te metas en el agua, es tu salvavidas. Pero si no estás en el agua, ¿de qué te sirve el salvavidas? Y es lo que acontece, de que muchos de nosotros en veces hablamos de Jesús, pero cuando estamos en una debilidad, en una transgresión, en una tormenta, en algo significancia, no traemos a hacer lo que Él nos ha dado a hacer. Si recuerdan, la pastora Nancy estaba hablando de que vino la tormenta y se metió al cuarto porque realizó que tiene en ella algo que cada uno de nosotros tenemos, y es autoridad, y es dominio, y es habilidad, y es palabra. Pero mientras tú no la hables, tú no estás haciendo lo que Jesús ha puesto en tu mente y en tu corazón. Pero estamos haciendo lo que dice la Escritura. Somos oidores, pero no somos hacedores. Y Dios no anda buscando oidores, anda buscando hacedores, porque Dios hace, Dios crea, Dios manifiesta, Dios ejecuta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ejecutar. ¿Cuál es la verdad de Jesús en nosotros? Cuando tú estás ejecutando, cuando tú estás llevando aquello que es extraordinario, que es demandante, que es fuera de lo común, entonces Jesús está obrando a través de ti. Entonces la unción del Espíritu está obrando a través de ti. Entonces la gracia de Dios se está moviendo a través de ti. Mientras somos nosotros y no es quien vive en nosotros. Son la realidad de Jesús. Si Jesús es quien realmente es la verdad de nuestras vidas, entonces tenemos que transferir esa verdad. No solo ser los oidores de la iglesia, sino ser los hacedores de la gracia y el poder de Dios. Amén. ¿Entendimos ese punto? Sí. Punto número 2. ¿Qué es la verdad acerca de tu fe? Hemos hablado muchas veces de fe, pero ¿qué es la verdad de tu fe? ¿Qué es lo que dice Hebreos 11.1? Vamos a leerlo todos. Vamos a leerlo todos despacito. Hebrews what? Hebreos 11.1. Es bueno hacer la certeza. Ok, léamelo, mi princesita, ya que empezó. Lo tienen todo, ¿verdad? No. Es fue la fe, la certeza de lo que se espera, Ok. la convicción Espérame tantito. de lo que no se ve. Es pues la fe. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que no se ve. Entonces, si la fe es la acción
de lo que tú tienes en contexto que va a ser realidad. Es una seguridad. Es pues fue la certeza. Entonces estás cierto, está real, es una garantía. Es algo puesto en acción. De lo que se espera y no se ve. Entonces tenemos esa fe que realmente decimos que tenemos. Comentaba con alguien acerca de la fe y dice, no, yo tengo fe de que Dios me va a bendecir. Le dije, tienes razón, Dios ya te bendijo. Dice, no, Dios me va a bendecir. Dice, no, Dios ya te bendijo. Y dice, pues si entonces Dios me bendijo, ¿por qué no tengo la manifestación? Le digo, porque no has hecho la acción. Dice, no, yo estoy haciendo la acción. Le dije, ok, ¿estás yendo a la iglesia el domingo? Dice, sí. ¿Estás yendo a la iglesia los miércoles? Dice, sí. Le dije, ¿estás dando tus diezmos? Dice, bueno, no todo el tiempo. Le dije, ok. Entonces, quieres que Dios te conteste, pero tú no estás obedeciendo a Dios. Tú estás haciendo la obediencia a medias. Dice, pero es que en la iglesia donde yo voy, realmente no necesitan mi dinero. Dice, la iglesia tiene muchas personas que pueden dar 3 veces lo que yo puedo dar, lo que yo no tiene mucha significancia. Le dije, pero es que no es que la iglesia necesita tu dinero, es que Dios necesita tu obediencia. Entonces tu fe está de que Dios te debe bendecir por tu desobediencia. Y me dice, ahora que lo pone así, nunca lo había visto de esa manera. Entonces nosotros empezamos a desear algo de Dios, pero nuestra fe está desordenada. Si es pues fe la certeza de lo que se espera, estás esperando algo. Si te dicen, te vamos a hacer una fiesta de celebración por el retiro que vas a tener, y no vas a la fiesta, y dice, nos pasamos un tiempo bien agradable, lástima que no estuviste ahí. Dice, pero es que yo no quería estar ahí, yo quería estar acá. La fiesta no iba a venir a ti, tú tenías que ir a la fiesta. Y es lo que acontece dentro del orden bíblico de Dios, de que Dios nos llama a ser hacedores. Y esa misma fe se tiene que mover en todas las áreas que Dios nos ha pedido de nosotros. Y es lo único que Dios pide de nosotros, que seamos obedientes. Y no porque le convenga al pastor, le convenga a la pastora, le convenga al líder de música, le convenga al copastor, le convenga al santuario, no, es porque me va a convenir a mí ser obediente con Dios. Es lo que tienes que ver, me va a convenir a mí ser obediente con Dios. Porque entre más obedientes somos con Dios, Dios más manifiesta su gracia sobre nosotros. So, decimos que tenemos fe. No puedes decir que tienes fe cuando estás en desobediencia en el orden bíblico de Dios. No lo puedes decir, porque no es realidad tu fe. Tu fe es falsa. Porque tienes más seguridad en lo que tú tienes que hacer que en la fe que Dios te puede proveer. Dios te quiere dar los deseos de tu corazón, pero tú tienes que tener el deseo de agradar el corazón de Dios con tu seguridad que dice que Él suple todas nuestras necesidades. Pero tenemos que ser fiel a Él. Y no tenemos fe, es pecado. Es lo que dice la palabra. Mateo 8:18 es en la misma acción de fe. Mateo 8:10.
8:10. Sí. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hace unas semanas leímos este versículo, de que el Señor quiere decir que en la ciudad de Cami no había hallado tanta fe. Entonces, ¿cómo puede decir el Señor en nosotros que no ha hallado tanta fe? Porque cuando el Señor nos pide algo, el Señor desea que actuemos en algo, nos estamos moviendo no por lo que es la atmósfera natural, sino por lo que es la guianza atmósfera espiritual. Y nos vamos a mover de acuerdo a lo que Él pide de nosotros. Y es interesante cómo tenemos que perseverar. Porque tenemos que saber cómo perseverar. Cuando viene la aflicción de que no creo que es Dios. Si te estés tirando a que hagas algo fuera de lo común, ten por seguro que es Dios. Si se está elevando a un nivel más de ofrenda, es Dios. Si te está llevando a un esfuerzo más grande, es Dios. Porque Dios no te va a bajar, Dios te va a subir. Pero para que puedas subir, tienes que aumentar tu fe. Tienes que aumentar tu expectativa. Por eso es que Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la esperanza de lo que no se ve. Aunque no lo veas, tú esperas lo que Dios va a hacer. Y Dios todo el tiempo te va a sorprender. ¿Te ha sorprendido un par de veces, no? Tenemos que ser sensibles en el orden bíblico de Dios. Tenemos que enseñar cuál es la verdad acerca de nuestra fe. Dios desea obediencia. El tercer punto es, ¿qué es la verdad acerca de tu doctrina? Yo sé que Jesús hablaba y decía de Jesús, se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza. Mi pregunta para ti es, ¿qué es la verdad de la doctrina que tú predicas? ¿Qué es esa verdad? Cuando tú hablas con alguien, ellos se admiran de la forma que Dios te usa para hablar con nosotros. Ellos dicen, wow, ¿de dónde aprendiste tanto? Mi padre me está enseñando. Y yo estoy transfiriendo lo que mi padre me ha enseñado. Porque ahora tienes el hablar de Jesús que vive en ti. Ahora tienes la fe que te mueve a hablar a través de tu fe en Él. Y ahora se admiran de lo que sale de tu boca. No porque eres tú, porque es el que vive dentro de ti. Amén. Y cuando el que vive dentro de ti empieza a hablar, empiezas a cautivar y empiezas a recibir atención que no sabes de dónde viene. Pero ese es el sentido de saber de que Dios puede obrar a través de ti. Está en Juan 8:43. Tú mismo te sorprendes. Juan 8, ¿qué? 43. ¿Lo tiene? Sí. Déjame. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? ¿Es esa? ¿Más adelante? No, más el 43. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Ha acontecido que te ha pasado de que empiezas a hablar y sabes de qué es Dios está hablando y alguien te rechaza? Y alguien te dice, no, pues ¿quién te crees que tú eres? ¿Quién te crees que tú sabes? Cuando tú estás hablando palabra autoritativa de la unción del Espíritu Santo, la persona que está fuera del contexto de Dios se le hace extraño y se le hace a su contra. Porque trae convicción, porque trae revelación, porque trae responsabilidad.
Y a nadie le gusta que lo quieran hacer responsable cuando está acostumbrado a la irresponsabilidad. Pero Jesús nos está hablando de que nosotros somos los instrumentos para transferir aquello que Él pone que brote de nuestro ser. Pero si no entendemos este precepto, perdemos la unción y más que todo perdemos la bendición. Porque muchas veces perdemos la bendición por falta de acción. Y tenemos que venir a despertar esa acción. Tenemos que venir a reconocer, a reestructurar que lo que estamos hablando, lo que estamos declarando es realmente la palabra de vida que Él trae a nosotros para dárselo a los otros. Y aunque te rechacen, no te están rechazando a ti, están rechazando la palabra que salió a través de ti. So, no tomes insulto, no tomes ofensa, no tomes desesperación. Nada más ríndete de decirle, discúlpame, si no es de Dios para ti, discúlpame. Cuando entras en esa serenidad, la persona dice, no, pues sí, no, por eso sí te disculpo, pero no me hables más de eso. No fue tu turno. Tú te fuiste y fuiste guiado por la unción del Espíritu. El Espíritu no se equivoca, pero la persona tiene la opción de aceptar o rechazar. Lo mismo que cada uno de nosotros. Pero recuerda, si tú rechazas a Dios, rechazas el crecimiento del nivel que quiere Dios para tu vida. Y tenemos que desear ser hombres y mujeres de crecimiento. ¿O te quieres quedar donde estás? Yo no. ¿Estamos bien? Esa debe ser la verdad de nuestra doctrina. Ahora, ¿qué es la verdad acerca de tu evangelio? Una cosa es doctrina, otra cosa es evangelio. Porque doctrina estás dando enseñanza, evangelio estás hablando. Cautivar la esencia de Dios en esa persona. ¿Qué es la verdad de tu evangelio? ¿Qué es el evangelio? The gospel. Oh, what is your truth with respect to the gospel? Juan 8:32. Señor Legaspi. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Cuando empiezas a hablar del evangelio que dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre, cuando empiezas a evangelizar, las personas son cautivadas porque les estás trayendo verdad. Cuando estás hablando de tu doctrina, muchas veces vas a ser rechazado porque parte, aunque la estructura o la doctrina sea perfecta, la persona lo recibe en la carne y no lo recibe en lo espiritual. Porque tú eres el que está sembrando para que venga el otro y empiece la evangelización. Y muchas veces por eso perdemos el contexto de decirle a alguien algo de Cristo. Porque decimos, yo no lo voy a evangelizar. No, tú no lo estás evangelizando, lo estás doctrinando. Para que después venga la evangelización. Porque Dios lleva todo en un orden. Pero el orden de nosotros es llevar el mensaje que Él pone en tu corazón. Evangelizar es llevar el mensaje. Doctrina es enseñar. Enseñar el mensaje. Entonces, cuando empezamos a entender la estructura, empezamos a saber por qué en veces nosotros fallamos en lo que hacemos. Porque estamos queriendo hacer una obra cuando estamos haciendo la otra. El Espíritu nunca erra. Nosotros somos los que erramos porque no oímos el Espíritu y la guianza que nos da. Queremos correr antes de gatillar. Y ese es uno de los problemas más comunes. Punto número 5. ¿Qué es la verdad acerca de
tus palabras. Entonces hablamos de doctrina, hablamos de evangelio, ahora hablamos de tus palabras. Claro, tú no puedes enseñar lo que no eres. El problema es de que muchas veces estamos hablando ciertas frases, ciertas palabras, y ahora queremos evangelizar o doctrinar, cuando nuestras palabras han creado la atmósfera que no nos dejan ni adoctrinar ni evangelizar. Porque hemos hablado de la estructura. Cuando estaba hablando la pastora el otro día con los jóvenes, está hablando, una de las cosas que me enseñó una de mis suegras, la segunda esposa, la quinta esposa de mi papá, perdón, le dijo: nunca les grites a los hijos. El mejor comentario que te voy a dar, la mejor sugerencia es que nunca les grites, porque en el momento que subes la voz, pierdes tu autoridad. Y se háblales directo, viéndolos a los ojos y con voz recta y autoridad. Y una de las cosas que uno aprende cuando empieza a hablar, es interesante cuando he ido a diferentes casas y está la televisión y están los hijos hablando y estoy sentado dando una presentación. Lo primero que hago, bajo mi nivel de voz. Y si las personas están aquí y estoy hablando así, empiezo a hablar así, como les estaba diciendo. Forzarlo a que... Entonces automáticamente forzo a que tengan que cautivar mis palabras. Y cuando tú haces esa estructura, empiezas a tener la atención de los otros. Y para poder ser efectivo con tus palabras, tienes que tener la atención de aquel individuo, persona, hombre o mujer, joven, niño o adulto con el que estás hablando. Porque mientras no lo cautiven tus palabras, nunca vas a poder ni evangelizar ni doctrinar. Pero tus palabras te ponen en la posición de lo que va a venir por delante. So, tienes que venir a la verdad de cuáles son las palabras que estás hablando. Porque podemos decir lo que podemos decir, pero recuerden que nuestras palabras y nuestras acciones hablan y nos detienen de los otros dos preceptos que Dios puede ver en cada uno de nosotros. So, tenemos que venir a esa verdad de cuáles son las palabras. No puede decir una persona: yo soy positivo, y normalmente todo lo que habla es negativo. No puede decir una persona: yo soy gozoso, y todo el tiempo lo único que tiene es quejas. No puede decir una palabra: yo soy feliz, y todo el tiempo está aburrido. Porque tus palabras hablan por ti. Punto número 6. Oh, no scripture for that? Ya, perdón. Juan 8:51. Thank you. ¿Me la lees, Francis? Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. So, si cumplimos la palabra del Señor, ¿qué va a pasar? Nunca vamos a morir. Y esto es lo mismo que le dijo Dios a Samuel. Mientras tú obedezcas, mientras tú me sigas, ninguna de tus palabras caerá en tierra. Entonces, las palabras que tú hablas deben ser palabras de vida. Si tú hablas vida, ¿qué es lo que vas a tener? Va a traer vida a tu vida. Y digo, ¿quién no le quiere agregar vida a su vida? Yo quiero agregarle vida a tu vida. So, tenemos que desear agregar vida a nuestra vida. Punto número 6. ¿Qué es la verdad acerca de tu obediencia a Dios?
¿Qué es la verdad en tu vida acerca de Jesús? Ahora estamos hablando de Dios. Ya sabemos que Jesús es nuestro Salvador. Pero ahora, ¿cuál es la verdad acerca de tu obediencia a Dios? No es acerca de Jesús, pero acerca de tu obediencia a Dios. Y vamos a Juan 8:29. Señor Legaspi. We're gonna stay in that chapter. Everything's in there. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Jesús. Empezamos como decía Maribel. ¿Qué es la verdad de tu vida en Jesús? Ahora, ¿qué es la verdad de tu obediencia a Dios? Ahora Jesús mismo dice, ¿sabes qué? Yo hago todo lo que le agrada a mi Padre. Ahora, estamos haciendo nosotros todo el esfuerzo para agradar a nuestro Padre. Y vamos a ser verdaderos el uno con el otro. Realmente no estamos haciendo todo lo que podemos hacer para traerle agrado a nuestro Padre. Porque hay áreas en nuestra vida, hay áreas en nuestra casa, hay áreas en nuestro trabajo, hay áreas que nosotros no le estamos dando toda la obediencia a Dios. Entonces, si no lo estamos agradando, ¿cómo podemos decir que estamos en obediencia con Dios? Tenemos que venir a esa estructura divina que Dios tiene para mí. Cada uno de nosotros tenemos que venir a esa obediencia, a esa estructura, de que deseamos ser más y más como Jesús. Él obedeció a Dios. Tuvo que venir a esa tierra y pasar todo lo que nosotros pasamos para superar y decir, yo, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer lo que agrada a mi Padre. Y nos lo dejó como ejemplo. Nosotros tenemos que hacer todo lo que le agrada a nuestro Dios. Tenemos que venir a obediencia con nuestro Dios. Número 7. ¿Qué es la verdad acerca de tu vida de diezmo? ¿Qué es la verdad acerca de tu vida de diezmo? El diezmo es algo que muchas veces lo consideramos de que, como decía este hombre, yo por qué le tengo que, dar a Dios. Esta iglesia tiene mucho. Pero ¿cuál es la obediencia? Mateo 22:21. Cuando reconoces que Él quita el devorador de tu vida, empiezas a entender el factor que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Mateo 22:21. ¿Lo tienes, Mónica? Amén. Del César respondieron, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Digo, más claro no puede estar. Jesús mismo está hablando y se sabe que si estás hablando de César, si estás hablando del gobierno, si estás hablando de las utilidades, si estás hablando del seguro social, si estás hablando de lo que estás hablando, ¿sabes qué? Dale a ellos lo que les tengas que dar. Pero lo de Dios, asegúrate que se lo des a Dios. Lo de Dios, asegúrate que se lo des a Dios. Y tenemos que venir a ser factibles de que todo lo que le pertenece a Dios, se lo tenemos que dar a Dios. No es si queremos, no es si esperamos, no, es que debemos desear darle a Dios lo que es de Dios. Debemos desear. Si la verdad es de que nosotros estamos en obediencia, hay que darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Confiados, seguros, sin duda,
Porque tenemos fe, tenemos confianza en Jesús, tenemos doctrina, tenemos palabra y más que todo, tenemos decisión. Y esa decisión tiene que ser personal. Si en esa área de nuestras vidas está esa deficiencia, tenemos que traerla a claridad con Dios y explicar que nuestra verdad en lo que Dios nos llama a ser obedientes, hay que darle a Dios lo que dice Dios. Sin pregunta, sin duda. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que si nos prestan algo o nos dan algo, o si nosotros prestamos algo, mejor dicho, y no te lo devuelven? ¿Cómo te sientes? Que te robaron, que te hicieron trampa, que te hicieron injusticia. Ahora, ¿cuántos de nosotros, óiganme bien, cuántos de nosotros queremos ser injustos con Dios? Si verdaderamente amamos a Dios, hay que venir a reestructurarnos, a hacer lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué es la verdad? Punto número 8, acerca de tu amor al prójimo. No, pastor, es que yo sé que este prójimo es hijo suyo, pero no sabe lo que me hizo, no sabe lo que me insultó, no sabe lo que se aprovechó de mí, no sabe. Si Dios es amor, tú tienes que transferir amor. Hay una escritura que le preguntaron a Jesús, dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y le contestó Jesús, no, 70 veces, 7 veces, que son 490 veces. Y si lo pones por horas del día, quiere decir que si la persona te ofende de la misma forma 490 veces, Un año y medio. quiere decir que Bueno, busy. 2 minutos y 35 segundos por un día lo tienes que perdonar. Una vez, un año y medio, una vez al día. El año son 365. Todos los días. Te perdono, te perdono. Cuando llegue el año y medio comienza de nuevo. Juan 8:30. Ese también. También hay un pasaje en la Biblia donde dice de que tanto que amas al prójimo, pero cuando él viene a ti y tiene un problema o algo y tú pudiendo resolverlo, dice, bueno, pues también, ve con Dios. Ujú. ¿Esto qué? 8:30. ¿Lo tienes, my love? En inglés. Okay. As he spoke these things, many came to believe in him. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Jesús. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Si muchos creyeron en él, ¿es porque tenía amor al prójimo o porque era selectivo en las personas con las que iba a hablar? Tenía amor al prójimo, a todas aquellas que era la creación de Dios. Jesús quería compartir el amor. ¿Cuántos de ellos injustamente lo abandonaron? ¿Cuántos de ellos injustamente lo acusaron? ¿Cuántos injustamente se aprovecharon de él? Pero el amor al prójimo lo trajo a traer el amor de Dios a todo aquel que escuchaba su voz. No dejes que por la ofensa, por el insulto, por el olvido, esas acciones afecten tu amor al prójimo, porque Dios se fija en lo que estamos haciendo. Tenemos que tener la verdad de que el prójimo es importante para Dios y debe ser importante para mí. Amén. Punto número 9.
¿Qué es la verdad acerca de tu familia? ¿Qué es la verdad acerca de tu familia? Muchas veces decimos, pues mi familia, no, la verdad es que yo los quiero mucho, la verdad es que... Pero muchas veces lo que estamos haciendo, estamos siendo separadores de la familia en lugar de unidores en la familia. Juan 8:55. Raisa. Yet you do not know him or recognize him and are not acquainted with him, but I know him. If I should say that I do not know him, I would be a liar like you. But I know him and keep his word. Si mantenemos la palabra de Él, es interesante que muchas de las familias nos rechazan por el conocimiento que tenemos la palabra de Él. Pero no quiere decir que dejamos de ser parte de nuestra familia, sino que nuestra familia quiere dejar de ser parte de nosotros porque hablamos la verdad de Dios, porque hablamos el conocimiento de Dios, porque hablamos la instrucción de Dios. Pero el mismo Jesús no fue aceptado en su propio hogar. El mismo Jesús no fue aceptado en su propio local, en su propia ciudad. Eso no es de ser aceptado entre familia o no familia. Es de primero saber que estás siendo aceptado por Dios. Tienes que estar en esa seguridad de que Dios te ha aceptado tal y como eres. De que Dios te ha redimido tal y como eres. De que Dios te ha bendecido tal y como eres. Que lo importante es tu conexión con Él y tu familia se acercará a ti. Tus hijos, tus compañeros, tus primos se acercarán a ti. ¿Cuándo? En el momento que Dios lo predestinó. No en el momento que tú quieres, no en el momento que tú ansíes. Digo, hay cosas que queremos que se manifiesten ya. Pero Dios nos lleva por el proceso de que esa familia, esa parte de nuestro ser, esa parte de nuestra conexión, esa parte de nuestra sangre, va a venir hasta el momento preciso para que Dios reciba la gloria. Así es. So reconoce de que si eres no aceptado en la familia, eres aceptado en la familia de Dios. Esa no tiene obstáculos ni límites, pero sí tiene su bendición y su poder para lo que va a venir y va a llegar en tu familia que tienes en esa tierra. Amén. Punto número 10. ¿Qué es tu verdad acerca de tu ayuno? Hablamos hace rato los líderes de que realmente hemos venido al ayuno y muchas veces empezamos el ayuno y realmente no sabemos por qué estamos ayunando, nomás nos agregamos o nos adaptamos porque lo estaban haciendo. Pero tiene que venir el ayuno un momento de que necesitamos esa conexión y ese nivel de crecimiento con Dios. Que necesitamos esa atmósfera superior con Dios. Y una de las cosas que el Señor estableció el año pasado, que me puso en el corazón de tener el ayuno un día, escoger un día del mes por los 11 siguientes meses y mantener ese ayuno. Y hoy en día sé de que la razón de que el Señor hizo esto, porque necesitaba estructurarnos a ser más sensibles a nuestra oración. Porque a muchos se los hizo muy difícil ese día de ayuno comparado a los 21 días o 3 días o 7 días de ayuno. Ese día, porque algo iba a acontecer, algo iba a pasar, que se nos olvidó el ayuno de ese día. Se nos pasó el ayuno de un día en 30 días de un mes. No le pudimos dar al Señor un momento de nosotros estar con Él. Si no lo tomamos aquí, no voy a poder comer este día. En lugar de saber
como le dijo Jesús a la mujer samaritana. Del agua que yo tengo, si te doy de beber, nunca tendrás sed. Pero nosotros no fuimos a la fuente de vida, la palabra que nos podía fortalecer y nos podía superar al siguiente nivel que Dios tenía para nuestras vidas. Y la escritura que puse aquí es Zacarías 8:19. Yeah, 8:19. Sí está Zacarías en tu Biblia, ¿verdad? Otra vez. Otra vez, pastor. Girl, you'll hear that forever. No, ya estoy frustrada. Ya, ¿cuántos años han pasado, verdad? Ya en el 2014. Ok, María. Oh, what happened? Yo no lo busqué, pastor. Stop. Ok, Maribel Junior. ¿Dónde tienes Zacarías? 19. Léelo. It's near the end of the Old Testament. 8:19. Ok, Zacarías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Y aquí agarré mi título, amar la verdad. Ahora, el ayuno se convertirá en ¿qué? En gozo y alegría. Y ¿sabes qué? Es el factor más grande del ayuno para cada uno de nosotros que esté en el ayuno. Para los momentos que ayunos debe ser un factor de gozo. ¿Sabes por qué? Porque el gozo de que estás dejando la carne, como está en la fotografía, y estás entregándote al mover espiritual que Dios puede hacer en tu vida. Amén. Porque estás dejando el oler, el disfrutar, el ver, el respirar, estás dejando todo por su presencia y crecimiento en tu vida. Y ese debe ser el gozo, de que tu gozo es de que estás recibiendo vida, de que estás recibiendo unción, de que estás recibiendo reconocimiento, no del mundo, sino de Dios, porque estás mostrándote con gozo y con alegría y tienes seguridad de que lo que Dios va a hacer algo grande, porque estás en comunión con Él. Amén. Y ese debe ser el deseo del ayuno, descubrir esa presencia divina de Dios, de que deja todas las carnalidades y enciende el fuego a toda la espiritualidad divina de Dios en la vida de cada uno, del que está en ayuno y oración. No del que está solamente en ayuno, pero el que está en ayuno y oración. Por eso van de acuerdo el uno con el otro. Y eso se lo instituyó a los judíos, al pueblo de Judá, de hacer el ayuno en esos momentos. Y es que tenemos que venir a tener una vida de ayuno, cada uno de nosotros. Llegar a ese segmento cuando tú hablas con el Señor y dejas que el Señor te guíe a ese ayuno para que tengas ese crecimiento. Cada uno de nosotros debemos de desear ese crecimiento con el Señor. Porque Él dice, levántate, esfuérzate y sé valiente. Amén. Amén. 8:19. Punto número 11. ¿Qué es la verdad acerca de tu discipulado, de tu disciplina, de tu discipulación? How do you say that in English? What's the truth? Discipleship, discipline. Discipleship. Juan 9:27. I think I spelled it wrong. Discipleship. Es que creo no está en mi Biblia. Got it?
Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Ya les dije. Está hablando Jesús. Ya les dije. Y no quieren hacer caso. Está hablando Jesús por la sanidad que hizo a través de este ciego. Que lo sanó en el día sábado, que no se debe sanar. ¿Cómo puede ser posible? Dios nos habla a nosotros que su sanidad está expuesta cada vez que nosotros deseamos tomar de su discipulado. Y su discipulado nos enseña al conocimiento de su palabra, a la verdad y a la autoridad que ha puesto en nosotros. Pero este hombre les dice a los fariseos, saduceos que están ahí, le dice, oye, ¿cuántas veces les tengo que decir? Él me sanó, Él me sanó. ¿Y cuántas veces tenemos que oír la palabra del Evangelio, la palabra de instrucción, la palabra de amor, la palabra de gracia, la palabra de autoridad, la palabra de revelación, de instrucción, de manifestación, y no la podemos creer? La hemos oído y oído y oído y oído en la iglesia y aún no la creemos. Y este ciego les dice a los fariseos que ¿a poco de veras ustedes quieren ser sus discípulos? Y esa palabra nos toca a cada uno de nosotros. Decimos que estamos en el discipulado de Jesús. Decimos que estamos en la enseñanza de Jesús. Pero no mostramos que hemos sido enseñados por Él. Porque tenemos miedo a hablar. Tenemos miedo a evangelizar. Tenemos miedo a declarar nuestra fe. Tenemos miedo a obedecer a Dios. Tenemos miedo a replicar lo que hacía Jesús. Tenemos miedo a enseñar el amor a nuestras familias. Tenemos miedo a encomendar el amor al prójimo. Pero decimos que somos discípulos de Jesús. Pero no hacemos nada porque no tenemos disciplina. Porque no somos instrumentos listos para ser usados y darle gloria a Dios. Nuestra verdad es venir a reconocer que el discipulado, la enseñanza que Dios nos ha dado, es para transferirla, no es para alzarla en el ropero. Amén. Punto número 12. ¿Qué es la verdad de tu discernimiento? Y este punto es importante porque oímos, escuchamos o leemos. No, este hermano sí tiene mucho discernimiento. No, esta hermana sí tiene discernimiento. What does it mean? Discernment. I know. But, okay. Go ahead, dime la pregunta que tienes. No. Go ahead, finish. I'll ask you at the I end. think you should give your explanation for discernment. Yeah. What is discernment? Vamos a leer la escritura que puse. Mateo 17:17. ¿Lo tienen? Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Cuando Jesús empieza a hablar, muchas veces nos empezamos a mover con el yo sé qué hacer. Yo lo tomo en control. Pero no estás discerniendo, no estás entendiendo, no estás realizando lo que el discernimiento es. Es estar consciente
de lo inconsciente que está esa persona en lo que dice que es o no es. Porque el discernimiento viene a traerte la estructura de aquello que no tiene revelación a otros, pero tiene revelación a ti. Tomarte una palabra como tuya, ¿no? No, no realmente tomar una palabra como tuya. En el sentido natural, hay muchas veces que viene lo que dicen en las mujeres, el sexto sentido. No, mira, yo sé, esa amiga para ti no es buena amiga. Eso es lo que se le llama el mover del sexto sentido de la mujer, que la mujer tiene el sexto sentido y entiende ciertas cosas. Eso es parte del discernimiento. Y el discernimiento es entender lo que se está moviendo en la atmósfera espiritual como lo que se está moviendo en la atmósfera natural. En lo natural tienes un sentido, en lo espiritual tienes un discernir de aquello que puede ocurrir por la revelación de la unción del Espíritu Santo. Empiezas a entender aquel mover, aquella instrucción, aquella dirección que el Espíritu está dando acerca de esa persona. Es donde trabajan los dones espirituales. El mover de entender de aquello que no está de acuerdo al orden de Dios. Discernir es entender que lo que se está moviendo no es lo que está aconteciendo. Porque muchos se mueven de acuerdo para beneficio propio. Y discernir se acuerda de protección divina para tu vida. Porque disciernes algo que no tienes que ser parte y tienes que estar lejos o tienes que tomar acción. De saber el bien y el mal y de los espíritus que controlan a la persona. Porque cuando no sabes discernir puedes ser afectado. No es igual que, sabes que si agarras el sartén y está caliente y te quemas, la próxima vez pensaste que estaba frío y te vuelves a quemar, pero no te vuelves a quemar una tercera vez. Porque ya disciernes de que puede haber calor que puede cambiar tu sentir en tu persona y te puede afectar. Dígame. Creo que la palabra indicada sería en lo natural, es el discernimiento en lo natural sería el sentido común. Porque cuando tú tienes sentido común, Common sense. si por ejemplo vas a si el sentido común, que a alguien se le cae algo, a un viejito se le cae una bolsa, el sentido común, Que tú vayas a ayudar. ese es el discernimiento natural, sentido común. Pero el espiritual es de saber si es verdad o es mentira. O cómo ayudar a la persona. Exacto. Pero eso O sería, qué sería es lo como que está adivinar. pasando con la persona. No, no es adivinación. No. El discernimiento es poder ver como Dios ve en esa persona. Ujú. Tú puedes de repente, por lo menos, vamos a poner de ejemplo el domingo con tu dolor. Dios me dio discernimiento para saber que era tu ovario y que era tu riñón. Yo en lo natural no lo sabía. En lo espiritual Él me lo mostró. Y saberlo en espiritual tienes que escuchar la voz de Dios. Es con su voz. Okay, no, y la adivinanza no es escuchar la voz de Dios. Okay. Por ejemplo, puedes ver una persona que pasa y de repente puedes sentir así como tú quieres llorar por ver la persona. Entonces tú estás discerniendo el dolor que trae la persona y el por qué. Entonces inmediatamente, Padre, ¿por qué me lo dejas saber? Porque Él es el que está hablando a ti. Entonces el Espíritu Santo te va a guiar en qué debes de hacer con ese discernimiento que te dio. Como revelación. Entonces. Sí, es como revelación. Pero But it's coming from the hay Holy personas- Spirit. Es revelation through the Holy Spirit. It's from the Holy Spirit. Sí, Señor, a través de Pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay personas que no están preparadas o les ha faltado alimento Y puede confundir esa revelación que no es de Dios con otra cosa. y lo puede hacer como chisme. ¿Entiendes? No,
si se ve que ella es, pero el otro, ella. Y ya eso es para lastimar a la persona. El discernimiento es para ayudar, no para ayudar a la persona. ¿Qué más ibas a decir, Alberto? Ya se me olvidó. Oh, I'm sorry. Eso no era discernimiento. No, yo I understand. yo estaba pensando Yes. que el discernimiento lo natural viene siendo un sentido común, que tienes que saber que se tiene que hacer, Y se aprende por experiencia. que se tiene que aprender por experiencia. Tan solo, por ejemplo, yo en mi caso, yo muchas cosas las aprendí en la calle. Fue sentido común de que si yo sé que hay peligro, no me tengo que meter ahí. Es puro sentido común, no tienes que ser tanto ahí espiritual, no. No. Ahora, en las cosas de Dios, ahora que entiendes las cosas de Dios, cuando adquieres un sentido común, vamos a decirlo de esta forma, de discernimiento, cuando vas a adquirir discernimiento, tienes que tener comunión con el Espíritu Santo para tener discernimiento. Si no tienes comunión con el Espíritu Santo, no vas a tener discernimiento de nada. Solamente vas a tener, ahí vas a querer usar tu sentido común, pero va a fracasar porque el sentido común natural no funciona en lo espiritual. Y solamente el discernimiento espiritual lo vas a adquirir escuchando la voz de Dios, teniendo comunión con el Espíritu Santo, hablando con Él a solas, y Él mismo te lo va a decir a diario, y te va a hablar a diario. Solamente así lo vas a tener, no hay otra manera. Pero sí puedes tener conocimiento en ese preciso momento. Sí, bueno, No pero- tener que estar a solas todo el bueno, tiempo. no, lo que trato de decir, pastor, es que no estoy diciendo que tienes que quedar a solas con Él. Lo que trato de decir es que tienes que tener más comunión con Él Sí, en todo momento Para desarrollar. para esa poderlo experiencia. desarrollar. sí. ¿Me entiendes? Para poderlo desarrollar tienes que hablar. Ahora les di el versículo en Mateo 17, que dice, oh generación incrédula, ¿cuánto tengo que estar con ustedes? Ahora vean Mateo 22:18. ¿Lo tienen, Iglesia? Lean. Mateo 18, 22. No, 22:18. Oh, Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ahora, lo que está diciendo Alberto, lo que está diciendo la pastora, lo que está diciendo Nancy, lo que está hablando Maribel, entendemos el discernimiento da conocimiento de aquello que una persona está tramando cuando estás teniendo comunión con el Espíritu Santo. El proceso es de que nosotros pensamos, yo tengo discernimiento. ¿Sabes qué? Tú no tienes nada, pero Dios te puede dar todo en el momento preciso. Porque en el momento que tú empiezas a decir, yo tengo discernimiento, es que yo tengo el espíritu de conocimiento, yo tengo el espíritu de sanidad, tú no tienes nada, Dios tiene todo. Los dones espirituales son dados y usados a través de la comunión con el Espíritu Santo. Tú y yo no tenemos nada, pero Dios puede fluir a través de nosotros en lo que Él quiere, cuando Él quiera y en el momento que Él quiera. Así amén. es. Pero todo depende de nuestra comunión con Él. Jesús estaba constantemente en comunión con el Espíritu Santo y tenía el discernimiento y la revelación divina que nosotros podemos tener si tenemos el mismo compañerismo con el Espíritu Santo. Pero tenemos que entender que el sentido común es la naturaleza. Cuando tú no tienes sentido común, óyeme bien lo que te voy a decir, cuando tú no tienes sentido común, tú no te amas a ti mismo. Cuando tú no tienes sentido común, tú no te amas a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque tienes la habilidad de obrar y cuidar y ayudar a otros, pero no lo quieres hacer porque quieres que te lo hagan a ti, porque tú no tienes, por eso no puedes dar. El sentido común te lleva a un nivel de comunión con Dios.
para entrar en el discernimiento que Dios tiene para tu vida. Pero cuando tú no tienes el sentido común, tú piensas que eres excepcional y que de nadie necesitas. El sentido común te lleva a hacer cosas fuera de lo común, porque te lleva a ayudar a otros, te lleva a acercarte a tu prójimo, te llega a acercarte a Dios, porque es la necesidad de tener comunión, comunalidad con algo que es divino en lugar con algo que es terrenal. So empieza a amarte a ti mismo y empieza a dar del amor que Dios te ha dado a ti. Amén. El último punto, ya por terminar. ¿Qué es la verdad acerca de tu oración? Y les voy a decir, la oración y el mover de Dios se ve a través de lo que el Espíritu Santo hace a través de ti. Digo, yo quedé totalmente orgulloso de ver al pastor Alberto cómo se dejó influenciar por el Espíritu Santo el domingo que pasó. Pero si no tuviera ese tiempo de oración con el Espíritu Santo, nada de lo que ocurrió hubiera pasado a través de él. Nada. Pero si no es a través de su deseo de tener esa comunión con Dios, de escuchar de Dios, de hablar con Dios, de compartir con Dios, de orar con Dios y de venir a un ayuno, de cambiar la estructura del ayuno, porque el Espíritu Santo le dice, ¿sabes qué? Ahora quiero que hagas esto. Y obedece. ¿Por qué obedeció? Porque deseaba el toque de su presencia y Dios se manifiesta a través de lo que tú buscas de Dios. Así es. Pero sabes que si tú y yo no buscamos de Dios, Dios no nos puede usar, porque lo estamos haciendo parte de nuestra vida. Muchos tenemos a Dios como parte de nuestra vida, no lo tenemos como nuestra vida. Y tenemos que venir a que Dios sea nuestra vida, Dios sea nuestro respirar. Hoy vimos un video, la pastora y yo estuvimos siendo ministrados esta mañana, hemos estado orando y clamando, pero vimos este niño que fue dañado y, como podemos decir, un mongolito, y nació mongolito y nació ciego, y nos hizo llorar a la pastora y a mí, porque tiene 8 años ahorita, ¿verdad? 10 años. ¿Y sabes lo que cantó? Señor, abre los ojos de mi corazón. Y lo cantó con una pasión, lo cantó con una ansiedad. Y digo, y nosotros que tenemos ojos, nosotros que tenemos manos, nosotros que estamos sanos, y no le damos gloria a Dios con el esplendor y la gracia que le hizo este niño. ¿Por qué dice Jesús? Deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque no tienen cosas que los detienen. No se apuran del sentido común, no se apuran del discernimiento. ¿Sabes de lo que se apuran? De obedecer y acercarse a su Dios. Y es el deseo que debe ser de cada uno de nosotros, de acercarnos a nuestro Dios, que esa sea la verdad de nuestra vida, que necesitamos acercarnos de Dios para que Dios resplandezca su gloria a través de nosotros. La verdad es de que Dios debe vibrar en nuestro ser, porque estamos siendo obedientes, porque estamos siendo hacedores, porque estamos siendo ejecutadores, y estamos en obediencia, en oración, en ayuno, en comunión, porque nuestro deseo es ser agradables para Él. La verdad es, despertemos de la mortandad y entremos a la vitalidad, a reconocer de que somos criaturas hechas para gloria de su nombre. Amén. What was the scripture for that one? The scripture for this one is Marcos 9:22. Thank you.
quiero que lo leamos antes de que... Marco, ¿qué? 9:29, perdón, 9:29. Oh, 29. 9:29. ¿La tienen? Bueno, No, not yet. Marcos 9:29. ¿Esta clase de demonio? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Aquí ¿En dice, qué versión estás leyendo? Porque Yeah. porque eso dice solo con Marcos. oración. And Marcos this 9:29. kind cannot be Pero driven out dice, by "A fuerza anything de but oración prayer y and oración". fasting. Más bien La dice, otra me esta dice, clase de "Prayer and demonios. fasting". Por eso lo estaba buscando en otras versiones, porque siempre lo he visto Esta con clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. oración y ayuno. This kind cannot Aquí come out. dice, este género con nada puede salir. I have sino prayer con and oración fasting y ayuno. in the A amp. mí no me habla de En eso. la nueva versión internacional dice a fuerza It's with de prayer and oración. fasting. It's the only kind you can Por do. eso es que Respondió Y Dios Jesús. habla hoy, te dice por medio de la oración, pero le quitaron la palabra ayuno. Ujú. Ooh. En el mío sí la tiene. No, pero la tuya, pero muchas versiones. Pero es lo que te digo, de La que mía no You dice. gotta go back to tenemos the que saber qué es la fase de lo que dice. Dice, ¿qué es la verdad de tu oración? Ahora, la razón de que usted esta escritura, de que nada de estos persecuciones, estos demonios no salen sino con ayuno y oración. Entonces, ¿cómo queremos nosotros expulsar áreas de nuestra vida que están afectando nuestra vida cuando no estamos ni en oración ni en ayuno? Podemos tener intimidad con Dios, podemos tener comunión con Dios, pero si no estamos debilitando la carne sigue superando el espíritu. Por eso es que Jesús les dijo a los discípulos, esta clase no sale sino con ayuno y oración. De que tienes que venir a someterte y tienes que saber cómo someter la carne. Y mientras no sepamos cómo someter la carne, por eso dije este año, si vamos a empezar el ayuno, todo aquel que va a empezar el ayuno, si ha salido de tu boca, voy a ayunar porque voy a perder unas libras, no ayunes. Porque lo estás haciendo de una cosa indebida. Quieres perder peso a través del ayuno. Porque le estás poniendo el ayuno como dieta. Y el ayuno no es una dieta. El ayuno es una consagración para estar en oración y saber que vas a expulsar de tu vida áreas, segmentos, aflicciones, dolores que no tienen ni deben tener permanencia en tu ser. La estructura del ayuno ha sido muy desviada porque muchos lo toman. Yo lo voy a hacer porque lo va a hacer esto, lo va a hacer el otro. Pero no lo hacemos con un corazón deseando, como está la fotografía, bajar la carne y dejar resplandecer el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Es decisión personal. Las áreas de nuestras vidas que nos están afectando solo se van a ir de tu vida con ayuno y oración. So deja de estar diciéndole a Dios, quítame esto, deja de estar diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo se va a salir? Busca su presencia y ponte en ayuno y oración para que tú seas liberado de ese proceso, de esa cosa, de esa aflicción que está en tu vida, porque solo se va a ir de tu vida con ayuno y oración. Amén. ¿Alguna pregunta? A la verdad. Tenemos que saber que es a la verdad. Y la verdad es de que Dios desea que seamos hacedores. Hacedores. Amén. ¿Aprendimos algo? ¿Alguien tiene una pregunta de lo que hablé, de lo que dije? Pues es el tiempo de preguntar antes de que nos huyamos de aquí. O se me huyan de aquí.
Vamos a tomar nuestra ofrenda. Cada uno sabe lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que orar, lo que estás esperando del Señor. Empezamos ya nuestro mover pro templo. El domingo les explicaremos más de lo que estamos haciendo con lo que se va a llevar a cabo a través de lo que el Señor nos está guiando. Eso es aparte de lo que el Señor nos puso que pusiéramos a través del liderazgo. Así es de que vamos a orar que el Señor quiere que sembremos en esta noche. ¿Qué es lo que el Señor nos dirige a sembrar? Oh amado Padre Santo, eres tú, Señor, que nos da guianza y nos da revelación. Así como nos has instruido, Señor. Así como nos sigues capacitando para ser mejores y mejores obreros, Señor, para gloria de tu nombre. Hoy clamamos, Señor, tu voz audible, Señor. Señor, que penetre nuestro ser y hable, Señor, a nuestro corazón. ¿Qué tenemos que sembrar por aquello que estamos clamando y declarando en nuestras vidas? Sabemos, sin duda alguna, Señor, que tú tienes propósito y plan en nuestras vidas. Señor, habla a las mentes y los corazones de cada uno de tus hijos aquí, Señor. Impáctalos a qué hacer, a qué sembrar, porque este es el año de cosecha, este es el año de bendición y bendición rápida. Señor, por eso, afirma la cantidad. No es de lo que yo pida, sino es de lo que tú diriges, Señor. Porque sabemos que toda siembra guiada por el hombre no tiene valor, pero la siembra guiada por tu palabra, Señor, tú, Señor, eres responsable y obligado a cumplir tu palabra. Por eso, Señor, hacemos de acuerdo a tu voluntad. Amén. Si el Señor les dijo que sembrar, a sembrar. Si no les dijo nada, ustedes saben qué hacer. Amén. Así es de que, si los guió, sembramos, oramos y nos despedimos. ¿Usted tiene la bendición? Ore. Gracias, Dios. Gracias te damos en nombre de Jesús. En mi mano tengo, Señor, la siembra, la semilla que he puesto, que mis hermanos van a poner, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sé, Señor, que tú das al 30, al 60 y al 100 por uno, dependiendo de la fe de cada uno de mis hermanos y dependiendo también mi fe, Señor. Te doy gracias por esta noche. El Espíritu Santo redarguye en nuestros corazones, Señor. Que tu fuego, Señor, encienda nuestros corazones. Gracias, Dios. Gracias. Te doy gracias. Gracias por esta cosecha, Señor. Gracias. Y la recibo poderosamente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Dios. Amén. Amén. Gracias. Amén. Recibimos, nos ponemos de pie para despedirnos. Oh, bendito Dios de gloria. Gracias en esta tarde, en este momento, Señor, por la instrucción y tu palabra, Señor. Señor, recibimos todo lo que vino en tu trono de gloria. Desechamos, Señor, todo lo que haya salido de hombre de mi parte, Señor. Porque solo lo bueno que viene de ti recibimos. Señor, capacítanos, instrúyenos para ser más sensibles para gloria de tu nombre. Tú nos llamas, Señor, a ser hombres y mujeres de acción. Señor, pon
el fuego en nuestros corazones que se encienda para correr y hacer tu perfecta voluntad. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para caminar en tu perfecta voluntad. Buenas noches, Dios los bendiga. Amén.